Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. Les mandamos un caluroso saludo, les amamos en el Señor, oramos por ustedes y los extrañamos. Esperemos en el Señor que pronto ya en el mes de junio Dios permita que se puedan reabrir los servicios religiosos y poder nuevamente vernos, ¿verdad?, aquí en el templo. Les mandamos saludos, hermanos, y les animamos a seguir en la fe. No es fácil seguir adelante en nuestra vida cristiana sin la ayuda de la iglesia, pero es posible si nos enfocamos en el estudio de la palabra, si lo buscamos al Señor. Creo que podemos por unos momentos de cuarentena, ¿verdad?, poder sobrevivir, pero necesitamos seguir en nuestra fe, hermanos. Y los domingos en la tarde, como ustedes recuerdan, estamos viendo el tema de explorando el Antiguo Testamento y estamos viendo libro por libro del Antiguo Testamento. En esta ocasión nos toca el libro de los Salmos y va a ser una bendición, como espero así lo sea, como lo fue para mi propia vida, hermanos. Y quisiera que pudiéramos abrir nuestra Biblia en el Salmo 1. Y mientras usted la busca, hermano, quiero animarle a que usted siga conectándose para ver los mensajes de la palabra de Dios que se suben el domingo en la mañana, se transmite en vivo. Este domingo ya se está haciendo y también domingos en la tarde y miércoles en la noche estamos teniendo la predicación del libro de Hechos. Así que les animamos a hacer ese esfuerzo y también, hermanos, recuerden el seguir siendo fieles en su diezmo, en su ofrenda misionera y mandarla a la tarjeta de la Iglesia Jico, que usted va a ver también al final de la predicación, también el anuncio. Pero también, si usted está asistiendo a una casa anfitriona, los hermanos están haciéndonos el favor de recolectar esas ofrendas y traerlas a la tesorería de la iglesia. Entonces, espero que podamos seguir fieles a pesar de esta cuarentena. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el Salmo 1. Permítame hacerle lectura de este Salmo, que no vamos a centrarnos solamente en el Salmo 1, en realidad va a ser una predicación panorámica del libro de los Salmos, y espero que sea de bendición, mis hermanos. Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento y espero que en esta tarde podamos salir deleitados de estudiar. Leámoslo, hermanos. Salmo 1, dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos, hermanos. Señor, queremos poner en tus manos esta predicación de tu palabra, que pueda ayudarnos a comprender un poquito mejor tu palabra, pero también llevarnos algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Quédate con nosotros. Te rogamos que me llenes de tu espíritu para poder ser de bendición a mis hermanos. Ayúdame a predicar de nuevo, con ánimo, y también, Señor, que podamos ver cómo tu palabra es entendida, es cachada por cada uno de nosotros y también puesta en práctica. Bendice a mis hermanos en medio de la cuarentena, ayúdalos en medio de los problemas y ayúdanos a tener un buen tiempo de escuchar tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El libro de los Salmos, hermanos, es el himnario de los hebreos. Este himnario hebreo solo preserva la letra de los cantos. Es muy interesante cómo le da importancia a la verdad que se cantaba por los hebreos.
No se preserva la música, solamente unos cuantos datos musicales que en realidad no nos permiten saber cómo se cantaba a ciencia cierta. Y hermanos, este libro del Salmerio está a la mitad de toda la Biblia, por lo que es el más fácil de encontrar posiblemente. Y este libro para mí, hermanos, es uno de los más sobresalientes del Antiguo Testamento por diversas razones. En primer lugar, porque este libro es uno de los dos libros del Antiguo Testamento más citados por el Señor Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Uno es Salmos y el otro es Isaías. Y estos dos son los libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora también, hermanos, este libro es el más largo de toda la Biblia. Cuenta con 150 capítulos. Hermanos, déjenme decirle una mala noticia. Las mañanitas que cantaba el rey David no son del rey David, no son parte del libro de los Salmos. Lamento decirle si no lo sabía. Nada más hay 150 capítulos, no hay más, hermanos. Ahora, hay una tercera razón, y es porque este libro tiene la utilidad de ayudarnos a profundizar nuestra comunión con Dios y nuestra adoración que sea más pura, más dirigida a nuestro Dios. Hermanos, en años pasados yo tuve el privilegio de predicar el libro de Salmos por 2 años a la iglesia Jico. Fueron 2 años hermosos, fueron continuos y estuve predicando más de 80 mensajes del libro de los Salmos. Y al estar estudiándolo, a estar profundizándolo, yo noté 2 características preciosas del libro de los Salmos. Son las más importantes, que hablan de nuestra comunión con Dios y hablan también de nuestra adoración al Señor. Por lo que yo le titulé a este libro Nuestra comunión y adoración en el Señor. Así que, hermanos, si usted lee el libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta que se habla inmediatamente de nuestra comunión. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo te sientes con Él? ¿Te sientes cerca? ¿Te sientes lejos? ¿Te sientes alejado? ¿Te sientes en íntima comunión? Porque es muy importante la comunión con nuestro Dios. En realidad hay mucha confusión en los creyentes en nuestra era, porque cuando pecamos sentimos que perdemos algo, pero mucha gente como los carismáticos se confunden y piensan que se pierda la salvación, pero no es así. La salvación no se pierde una vez salvos por siempre, pero lo que sí se pierde, hermanos, es precisamente la comunión con nuestro Dios. Por eso necesitamos cuidar nuestra comunión. Ahora, hermanos, algo más que es importante es que también se habla de la adoración pura, cómo adorar a nuestro Dios de manera correcta. Y le quiero animar, hermano, a que usted y yo podamos ver la adoración y la comunión con Dios en este libro de los Salmos. Alguien dijo que los santos del Antiguo Testamento conocían del gozo de la comunión con el Santo de Israel. Y hermanos, el libro de los Salmos nos habla de un Dios personal. En contraste con otros dioses como Alá. Alá, el Dios de los musulmanes, no es un Dios personal. De hecho, un musulmán jamás podría aspirar a tener una manera personal con Dios, un tiempo personal con su Dios, pero nosotros sí, hermanos, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener comunión con el Padre en oración, podemos tener un tiempo personal de adoración, de agradecimiento, le rogamos, intercedemos unos por otros, y Dios nos contesta a través de su palabra. Así que realmente le animo a que usted pueda tener un tiempo de comunión y adoración con Dios. Un deleite continuo, un banquete continuo en comunión con Dios. ¿No le gustaría aprender mejor a manejar este libro de los Salmos y profundizar en su comunión con el Señor? A mí sí me gustaría, y espero que este tiempo, hermanos, juntos podamos profundizar en el libro de los Salmos. Vamos a ver entonces, hermanos, brevemente, uno de los libros más deleitosos que es el libro de los Salmos. Primeramente, hermanos, déjenme darles algunos datos generales del libro que nos van a ayudar un poquito más a entender la belleza y el deleite del libro de Salmos. Hermanos, este libro es un gran representante de la poesía hebrea. Ahora, usted debe saber, hermanos, que la poesía hebrea es algo muy importante en la Biblia, porque de hecho, al menos una tercera parte de toda la Biblia está escrita en poesía. A veces nosotros no lo detectamos, pero al menos un tercio está escrito en la poesía hebrea. Existe desde el Génesis
con varios poemas en el libro del Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, donde también hay cánticos en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, hay varios fragmentos en todos los libros de la Biblia, pero el paladín, el campeón, que representa con más potencia la poesía hebrea, es el libro de los Salmos. A veces, hermanos, cuando nosotros escuchamos de poesía hebrea, nos confundimos y ignoramos un poquito cómo es que es tan bella la poesía hebrea. Y nosotros, cuando escuchamos que es hermosa, nosotros no nos suena, porque al leerla, leemos el libro de los Salmos y decimos, bueno, no veo que sea tan bella porque no rima como un poema en español. Pero hermanos, sentimos esto porque desconocemos las diferencias entre la poesía hebrea y la poesía en español. Son completamente diferentes. En realidad, hermanos, no son muy parecidas. Hay muchas diferencias. Yo le pongo ahí una tablita en la predicación para que usted se dé cuenta cómo son diferentes y debemos aprender a apreciar la belleza de cada una, porque cada una tiene diferentes características. Por ejemplo, la poesía en español se basa en la repetición de sonidos y de rima. Y nos gusta que suene bonito al final, ¿verdad? Cómo tiene una métrica, suena parecida a las terminaciones al final de cada parte, así que usa rima, métrica y lenguaje figurado. Pero la poesía en hebreo no usa la rima, hermanos. Se basa en la repetición no de sonidos, sino de ideas. De manera que te provoca pensar, porque las ideas se repiten varias veces. Te provoca pensar en las ideas que dice el salmista. El lenguaje figurado se usa, pero es un lenguaje figurado oriental. De manera que usted necesita un poquito imaginar o un poquito saber las costumbres hebreas. Pero también usted necesita saber que esta repetición de ideas se le llama paralelismos, que es quizás la característica más distintiva de la poesía hebrea. ¿Qué significa un paralelismo? Que se da una idea y luego se repite en otras palabras a continuación. Y también se usan acrósticos. Los acrósticos, hermanos, son poemas alfabéticos. Vamos a ver un ejemplo al ratito, pero se usa el alfabeto para componer una poesía acróstica. Ahora, en cuanto al paralelismo, hermanos, en el Salmo 1 hay varios ejemplos. Por todo el libro de los Salmos está escrito en paralelismos, pero nada más veamos algunos ejemplos. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y vean la segunda parte, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en ambas partes de este versículo se maneja la misma idea, que es la palabra de Dios, y que es nuestro deleite. En la primera frase habla de que la Biblia es el deleite, y en la segunda parte que nos deleitamos al meditar en las Escrituras. Entonces, este es un paralelismo. Vean otro paralelismo, que es el versículo 5. Se repite una idea dos veces. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es la misma idea, pero dicha de dos maneras diferentes. Eso es un paralelismo, hermanos, y lo van a encontrar por todo el libro de los Salmos, en Lamentaciones, en Proverbios, en Eclesiastés. Por toda la Biblia hay paralelismos, pero el libro de los Salmos y Proverbios son los que más lo tienen. Vea el versículo 6 también. Hay otro paralelismo. Son dos ideas. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es un paralelismo, habla de dos ideas. En este caso es un paralelismo antitético, es decir, que contrastante en las ideas. Se habla de los justos y luego de los malos. Es una idea central, pero se anteponen estas dos ideas. Entonces hay varios paralelismos, hay muchos, pero nada más podemos ver en esta tarde tres que son importantes. El sinónimo, que es la misma idea repetida dos veces. El antitético, que se usan dos ideas para contrastar un concepto. Y luego también el sintético, que es cuando se desarrolla en varias frases una misma idea. Por ejemplo, vean el versículo 3, se maneja la idea de la prosperidad por la palabra de Dios, pero vea cómo lo desarrolla. Hay varias frases, hay 4 frases aquí que desarrollan en este caso, un paralelismo de 4 ideas. Noten, será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas,
viene la segunda frase, que da su fruto en su tiempo, y luego, y su hoja no cae, y luego, y todo lo que hace prosperará. Entonces, los paralelismos es algo que debemos de empezar a cachar, hermanos, porque es algo muy común en el libro de los Salmos, y usted va a ver la belleza de los Salmos al ver los paralelismos. Ahora, hermanos, este libro se divide en 5 mini libros, si me permite la expresión. La división natural del libro de los Salmos se da en 5 libros, que lo va a ver en esta tablita también. Pero dentro del libro de los Salmos, que hay 150 salmos, se divide en 5 libros o divisiones naturales. El primer libro, que es Salmo del 1 al 41, y se relaciona con los temas del libro de Génesis. Es interesante esta coincidencia. Luego el segundo libro, que es del capítulo 42 al 72, que se relaciona con el contenido del libro de Éxodo. Luego el tercer libro, que es del capítulo 73 al 89, que está relacionado con el libro de Levítico. Luego el cuarto libro, que es del 90 al 106, relacionado con el contenido del libro de Números especialmente, y luego el quinto libro, que es del 107 al último capítulo de Salmos, que es el Salmo 150, y se relaciona con el contenido del libro de Deuteronomio, hermanos. Y es algo bellísimo cuando usted empieza a notar estas coincidencias en el libro de los Salmos. Y de hecho, algunas Biblias tienen esta división, dice el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Ahora, hermanos, en cuanto a escritores, usted sabe que el autor del libro de los Salmos es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usó a varios autores o escritores, para ser más específico. El rey David escribió la mitad de los Salmos. Si usted contara, el libro de los Salmos, dicen al principio Salmo de David 73 veces. Entonces, 73 salmos se adjudican a David directamente, y luego 2 salmos que no tienen autor en el libro de los Salmos, pero en el Nuevo Testamento 2 salmos se le adjudican al rey David, que es el Salmo 2 y el Salmo 95. Entonces, en total son 75 salmos del rey David. Pero hay otros salmos que son anónimos, no se dice quién es el autor. Y hay otros autores como Asaf, que era un músico del rey David, o los hijos de Coré, o Salomón, o Moisés, entre otros. Así que, hermanos, hay muchos escritores, pero es el mismo Dios y el mismo autor, el Espíritu Santo, que usa estos escritores para la riqueza de personalidades, la riqueza de estilos, y creo que es muy hermoso porque así toca la vida de todos, hermanos. Ahora, en cuanto a tipos de salmos, hay varios tipos. También le preparé una tablita que lo va a ver en la pantalla. Cuando usted vea los salmos, hay diferentes tipos. Por ejemplo, uno de mis tipos favoritos es el mesiánico. El salmo mesiánico es muy hermoso porque describe aspectos de la persona y del reino de Cristo. Habla de su primera o de su segunda venida. Por ejemplo, el Salmo 16, el Salmo 110, que es hermosísimo. Y, hermanos, el Salmo 22 se le llama por algunos, por ejemplo, Charles Spurgeon le llamó el Salmo de la Cruz. Lea el Salmo 22 y va a encontrar al Señor Jesucristo en el Salmo 22. Es uno de los más preciosos textos mesiánicos del Antiguo Testamento, y le quiero animar a leerlo y a profundizar cómo habla de la muerte de Cristo. El segundo tipo es penitenciales, que habla de lamento por el pecado, y el más famoso es el Salmo 51, que habla de la confesión del rey David de haber cometido fornicación y adulterio con Betsabé. También los didácticos, estos son muy especiales porque son compuestos para enseñar de un tema a los lectores. El Salmo 1 que tenemos en nuestras manos, hermanos, es un tema didáctico que nos enseña acerca del temor a Dios y de la palabra de Dios y de la prosperidad de los justos. Entonces es un salmo didáctico, hermanos. Pero otro más es el Salmo 119, que es un acróstico dirigido a la palabra de Dios. Otro tipo es el natural. Los salmos naturales son los que enseñan de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19 exalta a Dios y a los cielos. Dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué bonito es eso, hermanos. Nos dirige a los cielos, a las estrellas, a la naturaleza, y por lo tanto nos hace adorar a nuestro Dios. También existen los salmos imprecatorios, que es una palabra rara, pero estos salmos imprecatorios es cuando usted ve que un salmista pide que Dios haga juicio contra sus enemigos, como el Salmo 35. No es que Dios siempre le hiciera caso a un judío nada más por orar que Dios mate a alguien. Dios no contesta necesariamente eso, ¿verdad? Pero él escuchaba cómo sentía el corazón del salmista.
Ahora también hay los salmos de la realeza o los nacionales que tenía que ver con el rey de Israel o la nación israelita, como el Salmo 2 o el Salmo 46. Y también hay los proféticos que habla de alguna profecía futura sobre Israel o sobre el reino, pero no específicamente de Cristo. También los de adoración, que son una invitación a los creyentes, al pueblo de Israel también, para adorar. Por ejemplo, el Salmo 117 habla de alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, adorarle. O también el Salmo 150 o el Salmo 100 nos animan a adorar a nuestro Dios. Y también los devocionales. El Salmo devocional es el que nos habla de la comunión del salmista con Dios y su tiempo a solas con Él, como el Salmo 63, donde dice el salmista que tienes hambre y sed de Dios, de ver su poder y de tener comunión con Dios. También los salmos históricos, hermanos. Hay 34 salmos históricos que son los que tienen un titulito en la parte superior y nos dicen en qué momento lo escribió el salmista. Son capítulos cuyas raíces están en la historia hebrea. Así que una manera muy recomendable de estudiar un salmo histórico es que usted note la frase inicial y lea la historia, el evento en el cual el salmista escribió su salmo, y va a encontrar profundidad, va a provocarle pensamiento y se va a dar cuenta por qué escribió el salmista lo que escribió. Hay muchos ejemplos, yo le puse ahí varios: el Salmo 3, el 30, el 34, el 51, 52, 54, 56, etcétera. Pero le quiero animar a ser curioso, a leer no nada más el Salmo, sino váyase a la sección del libro de Samuel o de Reyes y métase en la historia y va a encontrar preciosas lecciones para su vida. Entonces, estos títulos a veces, hermanos, tienen algunos adjetivos o tienen algunas palabras hebreas que son indicativos musicales o de tonos o de matices o de silencios. No son necesarios para entender lo que nos dice el Salmo, pero son indicaciones que quedaron allí para los músicos hebreos. Hay algunas palabras que usted va a ver ahí, se va a encontrar como la palabra Selah, que algunos piensan que significa un silencio musicalmente hablando en el cántico, o la palabra Nejinot, o Seminit, o Hitit, o Higayón, o Mictam de David, o Masquil de David, o Alamot. Hay muchas palabras con referencia a la música en hebreo, así que no se preocupe tanto por esto, no va a perder grande cosa si usted no sabe estos términos hebreos, pero debe de saber que son términos de índole musical, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas lecciones generales del libro de Salmos, hermanos. Quisiera ver esta parte final porque yo le quiero animar a estudiar con más profundidad el libro de los Salmos, porque alguien dijo que es útil al creyente siempre leer 3 libros de la Biblia: Proverbios, Hechos y Salmos. El libro de Proverbios porque nos da sabiduría para nuestro diario vivir. El libro de Hechos para tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y también para ser ganadores de almas más fervientes y compartir del Evangelio a todas las naciones. Y el libro de Salmos para profundizar nuestra comunión con Dios. Y hay muchos temas como la familia, la vida en la vejez, las escrituras, la casa de Dios, el perdón de Dios, la protección de Dios. Hay mucho que usted y yo podemos aprender, pero vamos a ver solamente algunas lecciones. La primera lección general es que los salmos conectan con todas nuestras emociones, de manera que podemos leerlos para profundizar nuestra comunión e identificarnos cómo sentimos al hablar con nuestro Dios. Yo pienso que toda emoción humana, hermanos, está encapsulada en el libro de los Salmos. Un autor dijo así: los Salmos son un espejo en el que uno puede identificarse y verse a sí mismo y sus emociones reflejadas. Tú puedes observar a los escritores en pecado, en lamento, sentir vergüenza, o estar en problemas y tener esperanza o fe o amor, tener depresión y sentir desolación o abandono, o estar en indignación y sentir enojo, incluso odio y venganza, o estar en peligro y sentir miedo, terror, desánimo, y todas las emociones humanas pueden verse allí en el libro de los Salmos. Por eso es que usted y yo, al sentirnos perturbados en nuestras emociones, debemos ir allí, hermanos, y ver tanto emociones negativas como positivas, como el gozo.
Y hermanos, quiero decirle que cuando usted y yo nos centramos en el Señor y en el libro de los Salmos, vamos a poder conectar inmediatamente. No hay persona turbada emocionalmente que al ir al libro de los Salmos no pueda conectarse con algo de los Salmos, porque describe toda emoción humana, hermanos. Un libro dice así: cualquiera que sea tu humor, cual sea tu condición, las voces antiguas nos llamarán a oírlo. Ellos también experimentaron gozo, tristeza, confesión, perdón, lamento, pecado, enojo y otras experiencias que tocan nuestras vidas. Ellos nos llaman a aprender, mientras que el Espíritu Santo usa sus palabras para traernos más cerca de nuestro Señor. Así que cada vez que tú te sientas triste o te sientas perturbado en tus emociones o te sientas con alguna emoción fuerte, te quiero animar a ir al libro de los Salmos y encontrar algo que empate con tus emociones y ayudarte en tu comunión con Dios. Así que los Salmos conectan con toda emoción. Por eso hasta la gente incrédula, aunque no conoce al Señor como su Salvador, no le ha recibido a Cristo como su Salvador personal, sí puede ir a los Salmos y encontrar algo que conecte con su sentir. Especialmente a la gente dolida. ¿Cuántas veces honestamente, personalmente, al estar en una situación dolorosa, no sabía qué pensar, no sabía cómo orar, no sabía qué decir a Dios? Y lo que hacía era leer los salmos, uno tras otro, buscando encontrar una frase, un versículo que llenara mi corazón, que pudiera consolarme. Yo le quiero animar que usted haga lo mismo si está en medio de un dolor fuerte o de depresiones fuertes. En segundo lugar, hermanos, quiero decirle que es interesante que este libro nos enfatiza una manera de adorar preciosa. Es interesante que este libro preserva la letra de cada cántico, aunque no se preserva la música. Ahora, nuestra adoración, lo que cantamos, es más importante que lo que tocamos. Ciertamente la música para adorar a Dios sí es importante, pero debe de ser solo un acompañamiento. No debe superar la importancia de la letra o el contenido que cantamos a Dios. Y esto es un grave error para mucha adoración actual, que pone más énfasis en la música, en los instrumentos, en vez de lo que se canta realmente a nuestro Dios. Cuando el baterazo, las percusiones no dejan escuchar y gritan más fuerte que lo que la voz podría cantar. Es lamentable, pero es una música defectuosa, es una música que está estorbando a lo que el cántico quiere adorar al Señor. La música debe de ser sacra, que no apele a la carne, que no mueva el ritmo, que no mueva a las emociones del hombre, tanto como la mente y el espíritu que se conecten con el Señor. Hermanos, la letra debe de ser lo más importante en un cántico y debe de estar dirigida a Dios, a sus atributos, a nuestra gratitud, a nuestra adoración, a su verdad, a su palabra, al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 14:15, la Biblia dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego cantaré con el espíritu, no con la carne. Hay que cantar con el espíritu. Por eso de bailar o de danzar para Dios no es algo que nosotros como iglesias nos pertenece, no es algo que en el Nuevo Testamento se ve. Y es porque cuando una música apela a la carne, entonces se canta pero con la carne, se anima a movernos, pero se debe cantar con el Espíritu. Dice, cantaré con el Espíritu, y luego dice, pero cantaré también con el entendimiento. Lo importante no es cómo siente, lo importante es qué le está diciendo con su entendimiento a Dios. Es más importante lo que adora que sus emociones. No es malo tener emociones, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que se comunica. Por eso es que nosotros vemos en el libro de los Salmos, sí hay emociones, pero hay un sentido de entendimiento, dándole a Dios adoración con lo que está pensando uno. Así que, hermanos, hay que cantar a Dios con el entendimiento y con el espíritu. Y la carne hay que tenerla subyugada. ¿Ok? Ahora hay una última lección, hermanos. Los salmos exaltan la importancia de la palabra de Dios. El Salmo 1 que abrimos desde un inicio nos exalta a la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 2. Habla de alguien que teme a Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Y el inicio de los salmos nos busca instruir acerca de la importancia que tienen las escrituras en nuestra vida. ¿Son importantes las escrituras para ti? ¿Cuidas tu Biblia? ¿La traes en todo momento? ¿En tu celular o en escrito? ¿Te la llevas al trabajo? ¿Te la llevas a la escuela? Porque una persona que ama a Dios tiene su delicia en la palabra de Dios y medita constantemente y lee constantemente y memoriza constantemente. Por eso es que la palabra de Dios es exaltada en el libro de los Salmos. El Salmo 119, hermanos, si usted por favor fuera para allá, el Salmo 119 es el salmo más largo de todo el Salterio y es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y su énfasis es en la santa palabra de Dios. Es un acróstico. Si usted va al Salmo 119 va a notar que cada 8 versículos hay una sección diferente. Cada sección tiene un título. Son 22 secciones en que se divide el Salmo 119 y estas 22 secciones son debido a las letras hebreas. Son 22 letras hebreas. Ahora, cada sección es por cada letra hebrea. Es decir, el hebreo... la primera sección de 8 versículos se llama Aleph. Si usted tiene ahí una Biblia, va a ver que los primeros 8 versículos están bajo la sección que se llama Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y usted no va a notar este detalle, pero el acróstico consiste en que los primeros 8 versículos empiezan con la palabra la letra Aleph. Luego, los siguientes 8 versículos están bajo la sección llamada Bet. Bet es la segunda letra hebrea, compatible con nuestra letra B en el español. Y los siguientes 8 versículos empiezan con la letra Bet. Y luego Gimel y Dalet y todas las 22 letras hebreas. Así que en hebreo debe de ser algo hermoso ver cómo cada 8 versículos empieza con diferente letra. Es un arreglo didáctico y se hacía así sucesivamente, de manera que este salmo didáctico fue compuesto para que los hebreos memorizaran más fácilmente el capítulo y amaran la palabra de Dios. Eso es lo que quería este salmo. Hermanos, por eso es que debemos aprender a amar la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 9, note lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y contesta, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la palabra de Dios tiene muchas funciones para nuestra vida, hermanos. Por eso la vida más triste, la vida más débil que un cristiano puede tener es una vida alejada de la palabra de Dios. Pero una vida fuerte, madura, es la que se sumerge en la palabra de Dios y la hace su delicia, hermanos. Y este salmista dice que la palabra de Dios limpia nuestro camino y también hace que no nos desviemos y además hace que no pequemos contra Dios. Qué bonito la palabra de Dios. En el versículo 105 del mismo salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo que está diciendo este salmo es que la Biblia es nuestra guía para nuestro diario vivir. Así que le quiero animar, hermano, que usted busque que los salmos sean parte de su vida para que la palabra de Dios haga su obra en nuestra vida, hermanos. Qué triste que un cristiano quizás va a ir al cielo porque ya ha recibido a Cristo y es una promesa del Señor Jesucristo que quien le recibe le dará vida eterna y nunca perecerá, dice Juan 10. Sin embargo, hermanos, es triste que un cristiano se quede enano espiritualmente o se quede carente de su vida espiritual o no crezca a la imagen del Señor Jesucristo por no tener la palabra constantemente en su vida, diariamente, varias veces al día. Hermanos, hay varios salmos deleitosos que me han sido de bendición. Yo le animo a memorizar salmos completos, no solamente versículos. Salmos como el 1, el 23, el 117, el 121, son salmos que están en mi corazón y que le animo a poder seguir memorizando más salmos o de varias secciones de los salmos. Memorice la palabra de Dios y va a ser una fortaleza a su vida espiritual. Y además hay una cosa especial: cuando usted memoriza salmos, memoriza versículos de los salmos, usted va a notar algo interesante, que usted va a poder orar a Dios adjudicándose o haciéndose personales esos versículos. Y usted va a aprender a orar como los salmistas oraban. Entonces,
va a poder orar con más sabiduría, con más precisión y va a saber cómo orar más bíblicamente. Así que le quiero animar que usted, además de que le diga a Dios cómo siente su corazón, use los salmos para saber cómo orar adecuadamente. Hermanos, use el libro de los salmos para profundizar su comunión con Dios. Amemos los salmos, alabe al Señor más a través del libro de los salmos, memorice la palabra de Dios, adoremos con entendimiento al Señor. Hemos visto varias enseñanzas, hermanos. Quiero terminar con esto. Un pastor que admiro una vez nos contó antes de que se retirara, él nos contó que un pastor anciano que él conocía estaba ya en un hospital muy enfermo, muy grave, de manera que ya no respondía su cuerpo, ya no tenía manera de comunicarse. Y un día este pastor que acaba de retirarse nos contó que en uno de sus viajes para predicar a una iglesia, él iba a pasar cerca del hospital donde estaba este anciano pastor. Y entonces este pastor y su amigo predicador, ambos fueron en el coche al hospital a visitar al anciano pastor. Y entonces al entrar le saludaron y le hablaron y oraron con el pastor anciano, pero no había respuesta, no había movimiento del pastor anciano. Entonces este predicador que admiro hizo algo muy especial. Empezó a citarle de memoria el Salmo 23. El Salmo 23 es, algunos le llaman la perla del libro de los Salmos. Memorícelo si no lo conocen. Y algo sorprendente sucedió. Mientras el pastor citaba el Salmo 23, este anciano inmóvil empezó a derramar lágrimas de que le conmovió la palabra de Dios. Hermanos, el libro de los Salmos es un regalo para nuestra vida. Aprovéchelo, úselo para profundizar su comunión con el Señor. Porque es un privilegio que Dios anhela tener comunión con nosotros. Y el libro de los Salmos nos ayuda con este propósito. Hermanos, le quiero animar a profundizar su amor por la palabra, su comunión con Dios y su adoración al Señor. Y hermanos, vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, te alabo porque eres un gran Dios, pero también eres un Dios personal, como vimos en esta tarde. Te ruego que el mensaje de Salmos pueda enseñarnos a cómo manejar este libro mejor, pero también a llevar a práctica estas lecciones que vimos finalmente. Quédate con nosotros y ayúdanos en nuestra comunión contigo a cuidarla y protegerla y constantemente refugiarnos y consolarnos en tu palabra. Te lo rogamos y te suplico que el libro del Salmos pueda ayudar a mis hermanos por décadas y décadas a permanecer en tu camino y a profundizar en tener comunión contigo. Quédate con nosotros, oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos y le animo a tener una sesión especial de comunión con el Señor y quiero animarle a detenerse en su vida para adorar al Señor en esta tarde. Él es digno de nuestra adoración y el libro de los Salmos, como dice el Salmo 150 al finalizar, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así quisiera terminar nuestro mensaje. Dios les bendiga mucho, hermanos. Siga viendo las predicaciones, siga ofrendando al Señor a través de la cuenta o a través de las casas anfitrionas. Estamos en contacto, les amamos. Dios les bendiga mucho.